con la 10ª parte de nuestro tutorial del lenguaje SQL y de bases de datos, y hablaremos acerca de las consultas agregadas. Eh, en la parte anterior hemos hablado del comando select y hemos visto, bueno, que es bastante complicado, así que bueno, daremos un pequeño recordatorio de lo que vimos. Entonces, bueno, el select se usa para hacer consultas, se comienza con un select, una lista de campos, los campos que queremos consultar. Después la cláusula from, una lista de tablas o vistas que queremos consultar. Nosotros lo hicimos con una sola de momento, porque vamos a ir complejizando poco a poco. Después viene la cláusula where con las condiciones, si son varias, van eh, pegadas, o sea, se van uniendo con and y or, dependiendo de lo que queramos hacer. Luego tenemos cláusulas group by y having que no tocamos la vez pasada. Y por último la order by que nos permite darle un orden a los resultados que obtenemos en la consulta. Y bueno, para las consultas agregadas demostraremos la utilidad de las cláusulas group by y having. Group by pues, nos permite agrupar los datos de cierta manera y having permite incluir condiciones para ver qué grupos se muestran o no. Es similar al where, pero sobre grupos. Y aprenderemos también a usar las funciones agregadas. Eh, Tenemos la función max que devuelve el máximo valor de un campo en una tabla, o el mínimo, que es la función min, y la suma que nos devuelve sum, que nos devuelve la suma de un campo de una tabla. Count nos va a devolver todas las filas que cumplen cierta condición. Y average nos va a AVG, que nos devuelve el promedio de un campo determinado de una tabla. En todos los casos, son, se hace la operación sobre las filas, se hace la operación sobre un campo de las filas que cumplan las condiciones que haya en el where o group by, etcétera. Muy bien, esto lo mejor va a ser verlo con un ejemplo práctico, pues suena complicado, pero después es más sencillo de lo que parece. Muy bien, entonces, ¿qué haremos? Pues seguiremos usando el ejemplo que hemos desarrollado a lo largo de todas las partes del tutorial, el del pequeño comercio. Lo que haremos es agregar algunos datos para que poder mostrar las cosas, porque hasta ahora tenemos muy pocos datos. Y teniendo ya más datos, pues mostraremos cómo funcionan las cláusulas group by y having. Entonces, vamos a ello. Como siempre, vamos a abrir nuestro modelador. Con eso tenemos una visión rápida de nuestra base de datos. Lo buscamos, está en el disco C, desarrollo, modelo, comercio. Bien. Y vamos a abrir nuestra base de Beaver. Entonces, bueno, yo lo que he hecho es que ya he agregado una serie de facturas para agilizar un poco el tema. Vamos a abrir nuestra base de datos, comercio, base de datos, el esquema, comercio, tabla, factura. Entonces, acá verán que tengo una serie de facturas que le he puesto varias fechas de venta, varios montos. Para crear estas facturas, pueden irse a la parte 7 de este tutorial y ahí mostramos cómo se hicimos una factura. Yo lo que hice fue que lo que hice fue que partí del script que hicimos en esa clase, que voy a copiarlo y pegarlo, y empecé a modificar un poco los identificadores. Para empezar, el identificador de factura, porque acá estamos diciendo que vamos a- a insertar en la factura 1. Claro, ya el número 1 ya lo usamos. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el próximo número del registro de insertar, tienen que venir acá a la secuencia y ver factura y de factura sec. Y acá dice el último valor es el 11. Entonces, el próximo
en mi base de datos sería el 12. Si yo quiero insertar otra factura, tendría que poner acá el valor 12. Y acá también. Ya luego acá de lo que viene es el producto los costos que tenemos en la base de datos. Acá es el cliente, esto ya nos da igual, porque bueno, lo asociaremos al cliente que queramos. Lo que hay que tener muchísimo cuidado para que estos scripts funcionen es tener el número correcto de la próxima factura. Bueno, ya les he mostrado cómo se consigue. Bueno, pues ahora ya teniendo datos, pues vamos a ir mostrando cómo funcionan eh, las consultas agregadas. Entonces, comenzamos con un select y vamos a ver la función máxima. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es la máxima factura que hemos vendido. Entonces, esto sería en la tabla factura el monto neto máximo. Bien, entonces seleccionamos monto neto. Acá viene el from, factura, y ya esto lo puedo ejecutar. Y me dice 1380. Si voy a las facturas, miro y efectivamente el mayor es 1380. Bien, pero esto yo le puedo decir que quiero el monto máximo de una fecha determinada. Por ejemplo, tengo varias facturas del 24. Entonces vamos a poner acá where fecha venta igual, acá la fecha va en inglés, al revés, año, mes, día. Y ejecuto esto y ahora me dice 12. ¿Por qué 12? Porque entre las tres ventas que tengo el 24, la mayor es 12. Muy bien. Ejemplifiquemos ahora el mínimo. Igual. ¿Cuál es la venta mínima? Copio y pego. Y acá voy a poner, en vez de max, min. Y ejecuto. Me dice 2,4. Y 2,4, sí, tengo varias ventas de 2,4. Vale, perfecto. Eh, también puedo hacer varias consultas en un solo select. Por ejemplo, quiero saber cuál es el máximo y también cuál es el mínimo en la misma consulta. Entonces, mínimo, monto neto, factura. Y aquí le pongo punto y coma. Y tengo el 380 y el 240 en la misma resultado. También puedo querer eso para una fecha determinada. Entonces le pongo el where para el 24 y entonces va a ser el máximo y el mínimo en este caso es 6,12. ¿Por qué? Bueno, porque de las tres ventas el mínimo es 6,12 y el 12 es el máximo. Entonces, bueno, está bien. Veamos ahora cómo funciona el zoom. Vamos a hacer a sumar todas las ventas que hemos hecho. Entonces, select, zoom del monto neto, from factura y veamos qué nos da esto. 49,32. Nos suman todas estas facturas. Eh, también podemos ver que hemos vendido, cuál es la suma de un día en particular. Vamos a copiar este día, por ejemplo, el 24, y ejecutamos. Y 28,32, que serían estas tres ventas. 12 más 10 más 6 son 28 y los céntimos 12 y 20, 32. 28,32, que es lo que nos ha dado acá. Y puedo meter varias sumas en una misma consulta. Por ejemplo, que me sume los montos brutos y el impuesto, los descuentos y el monto neto, por ejemplo. Entonces, sum monto
bruto, sumatorias de descuentos, que va a dar cero porque todas tienen descuento cero, y sumatoria de impuestos. Como ven, el SQL no le importan las mayúsculas y las minúsculas, lo van a ver ahora. Y le quitamos la fecha para que me los sume todos. Entonces aquí tenemos la suma de monto bruto, la suma de descuento, la suma de impuestos y la suma total. Si lo queremos para una fecha específica, pues simplemente la agregamos y nos va a dar los valores para una fecha específica. Fíjense que todas las columnas aquí me las llama sum, sum, sum. Entonces yo a primera vista no sé qué es qué. Entonces yo puedo renombrar las columnas para que nos diga algo más indicativo. Entonces, por ejemplo, eso se hace con la cláusula as y aquí el nombre que le quiero poner. As, por ejemplo, monto bruto. Acá le voy a poner as descuento, as impuesto y en la última as monto neto. Y lo vuelvo a ejecutar. Ahora ven que ya me aparece por lo menos cada columna con su nombre. Bueno, eso es una cosilla para ir conociendo poco a poco este lenguaje que tiene muchísimas cosas. Bueno, lo siguiente es contar, por ejemplo, las columnas. Vamos a ver cuántos clientes tengo. Entonces, por ejemplo, select count. Normalmente ponemos asterisco o ponemos el nombre de algún campo. Normalmente se usa asterisco. Select count asterisco from cliente y ejecutamos. Selecciono para que me ejecute este solo y me dice 18. Si voy a abrir la tabla de clientes, veo aquí que tiene 18 clientes. Bien, pero podemos ver, por ejemplo, cuántos tienen el tipo de documento 1. Entonces, cuéntame los clientes, count asterisco, where tipo documento igual a 1. Y ahora me dice 11. Bien, pues así se usa el count. Y por último, vamos a ver el que nos da el promedio. Entonces, select, por ejemplo, el promedio de ventas, bueno, de unidades vendidas. ¿Cuánto he vendido de cada producto? Por ejemplo, en promedio. Entonces, la unidad vendida es unidades vendidas. Entonces, por ejemplo, select el promedio AVG, unidades vendidas, vendidas. Aquí iría from producto y ejecuto. Y en este caso me da 1. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a abrir la tabla producto. Bueno, es que tengo casi todas 1, aquí 2, aquí 3, 1. Bueno, y cuando sumo todo esto y divido, dará el promedio 1. Seguro que he vendido 18 productos. Bueno, es fácil saberlo, vamos a sumarlo, puesto que ya estamos en esto. Eh, Podemos agregar aquí, sum, unidades vendidas. Y ejecuto esto. 15 unidades vendidas y seguro que tengo 15 productos. Aquí está 15 productos. 15 entre 15 pues da el 1. Y acá, por ejemplo, yo puedo ver cuán, cuáles, sacar el promedio, pero solo para los productos de los que he vendido algo. Por ejemplo, podría poner where unidades vendidas sea mayor o mayor que 0. Y ejecuto. Entonces ahí me da un promedio de 1.36.
porque está descartando todos los productos que tienen unidades vendidas cero. Bien, y ya bueno, con esto ya lo que nos queda ver ahora es cómo agrupar nuestras consultas. Eh, por ejemplo, hasta ahora vamos a cerrar esto y esto. Para los clientes, la dirección la hemos usado solo para almacenar una ciudad. Por ejemplo, nos pudiera querer interesar cuántos clientes tengo de cada ciudad. Entonces, eso se hace con una consulta con grupos. Y el grupo va a ser la ciudad. Entonces, ¿cómo se construye? Hacemos un select, la dirección, que es el nombre del campo que nos tiene las ciudades, y quiero contar cuánto hay de cada dirección. Entonces aquí ponemos un count, asterisco, from, esa es la tabla cliente, y aquí es donde tengo que hacer los grupos. Entonces le digo group by, que me los agrupe por cada dirección. Entonces esta consulta debería mostrarme cuántos clientes tengo por cada dirección distinta que existe en la base de datos. Ejecuto. Y entonces veo Murcia 1, Asturias 1, Sevilla 2, Cuenca 1, Segovia 1, casi todos 1, excepto Alicante que tiene 2, Barcelona 2 y Madrid 3. Si abro nuestra tabla de clientes, pues vamos a ver Murcia, Barcelona, Málaga, Sevilla, Asturias, Madrid, Sevilla. Aquí hay 2 de Sevilla, por ejemplo, Alicante, Cuenca, Albacete, Madrid otro, Barcelona, que este es el segundo, Alicante un segundo y Madrid un tercero. Eso es lo que nos ha dicho acá. Y esta consulta la puedo agrupar, la puedo ordenar también. Puedo poner order by dirección para que me los muestre ordenados. Y vuelvo a ejecutar. Entonces ahora pues lo mismo, pero ordenado alfabéticamente. Albacete, Alicante, Asturias, Barcelona, Cádiz, etc. También, por ejemplo, puedo querer saber cuánto vendo cada día en mi comercio. Entonces tengo mi factura acá y tendría que tomar en cuenta la fecha de venta. Tendría que ordenar, agrupar por fecha de venta. Entonces, en ese caso, mi campo para agrupar es la fecha de venta. Entonces, hacemos select, fecha venta, contamos cuántas facturas tenemos. Entonces, count asterisco. La tabla sería from factura. Y el group by, el campo por el cual queremos agrupar, que es fecha factura. Entonces, fíjense que el campo va a aparecer acá arriba, fecha de venta, y en el group by. Fíjense que con la dirección pasó lo mismo. Está acá y está acá. Ejecutemos esto y nos va a decir pues que el 10 tenemos una venta, el 25 tenemos una, el 26 tenemos una, el 24 tenemos 3 y el 27 tenemos una. A esto, además de contar, también podemos querer saber cuánto se vendió cada día. Y esto es simplemente agregarle acá la función sum con monto neto y volver a ejecutar. Y entonces ahora tenemos el número de ventas y el total de las ventas de cada día. Fíjense con una sola consulta lo poderoso que va haciendo. Eh, ¿Qué otra cosa nos puede interesar? Por ejemplo, eh, queremos saber solo las ventas que sean mayor que un monto. Entonces aquí es donde entra la sentencia having. Copio esto y yo quiero saber, por ejemplo, solo las ventas que sean mayor o igual a 10 euros. Entonces acá
Dejo esto, la consulta igual, pero having la suma de los montos netos, sum monto neto mayor o igual a 10. Acá creo que me va a dar un error, voy a ejecutarlo. Sí, porque hay que convertirlo a money. Bueno, entonces acá ponemos como si fuera una cadena de caracteres y la convertimos a money. Y lo volvemos a ejecutar. ¿Ves? Entonces acá solo me muestra 380 y 2832, los días que tuve más de 10. Pudieras querer lo contrario, que sean los días que vendí menos de 10, o sea, las ventas pequeñas. Basta cambiar acá un menor y ejecuto y me va a mostrar todos los días que vendí 2.4. También me puede interesar los días que hice más de una venta. Entonces, copio esto y en vez de tener having sum, le pongo aquí es el count. Count asterisco que sea mayor que 1. Entonces me va a aparecer solo las ventas, una sola venta. Creo que hay un solo día que tiene 3 ventas. Todos los demás tenían 1. Si pongo 1, me aparecerán todos menos el día que tuve 3. Bueno, pues ya lo que nos queda es copiar todo esto. Vamos a copiar. Abrimos un bloc de notas y lo guardamos en nuestro directorio. Guardar SQL 10. Aquí sería consultas agregadas.sql. Guardamos y bueno, con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de futuras publicaciones. Será hasta otra ocasión.